4, el impacto de la industria 4.0 en la industria en México, con especial énfasis en el sector automotriz y aeroespacial, con el ingeniero Denis Schunig, de Ingenix. Bueno, gracias Denis por darnos esta oportunidad de charlar contigo, es muy importante para nosotros. Muchas gracias, Néstor. Primero, antes que nada, muchas gracias y estoy muy agradecido a contribuir a ese evento con mi experiencia que yo hice en el mercado. Adicional de mi historia, como llegué a México, fue 5 años pasado para planear una nave de logística para uno de los premium OEMs para los coches que produce autos aquí en San José, Chiapas. Sí. Sí, y después ya me quedé en México, estuve desarrollando las ventas para la empresa, adicional me subí del puesto y hoy estoy responsable para las operaciones y las ventas en todo el país, desde 2 años y esperamos que muchos años más. Perfecto, fantástico. ¿Cómo es tu formación? Cuéntanos un poquito de tu formación. Mi formación personal es, yo trabajo aquí en Ingenix. Ingenix es una empresa de consultoría internacional. Desde 5 años estoy aquí. Antes de Ingenix, mi profesión original fue montecarguista. Después hizo mi preparatoria en la noche y después fui a universidad porque quería siempre hacer mis estudios al lado donde yo quiero desarrollarme. Entonces yo estudié economías con los puntos mayores de logística y de consultoría y también de las ventas. Y aquí en Ingenix estoy también haciendo los proyectos de la consultoría para los proveedores de Tier 1 y Tier 2, adicional con los proveedores directamente. Y me gusta mucho ese trabajo porque cada día necesitamos buscar soluciones individuales que cumplen con el requerimiento de los mercados que se cambian rápidamente como vimos con la pandemia de COVID-19. Claro, bueno, interesante. ¿Cuál es tu percepción respecto del desarrollo y la aplicación de las tecnologías digitales en México, ¿no? Especialmente, bueno, con la aparición de la pandemia, ¿no?, de COVID-19 y, bueno, y un poco el escenario actual. ¿Cómo sientes que la digitalización está desarrollándose? ¿Cómo ver? Es una muy buena pregunta. Yo veo en México que tiene una gran ventaja en comparación de los otros países o continentes como Europa. ¿Por qué tienen esa ventaja? Solo comparamos cuando manejamos la distancia de Puebla a Querétaro hasta San Luis Potosí. Tenemos casi en todo el camino el 4G, ¿ya? Donde nos enseña tenemos como un network muy bueno en un país que es tan grande que México. Nos da muy gran ventaja, ¿ya? Para decirlo, ok, bueno, tenemos una base para empezarlo. Adicional, yo veo México en su implementación de digitalización no tan avanzada que están en otros países haciendo. En esta ocasión yo veo que la digitalización solo hace sentido cuando se sube tu productividad después, ¿no? Y, y yo tengo el sentimiento cuando en mis prácticas con los gerentes de las plantas, de ejecutivos de una empresa, que dicen, bueno, no tengo la necesidad porque hasta ese se amortiza mis costos. Cuando yo estoy ahorita implementando algo de digitalización, yo puedo entrar 50 personas para 10 años. Pero no, ese no solo es el sentido. Digitalizar para reducir costos de operaciones en términos de humano, ¿no? Claro. El sentido es que subir su productividad con esta productividad que llenamos, ¿ya? Déjame decir, estamos con nuestros objetivos en 70% de utilidad, pero con los otros 30 podemos adicional ofrecer al mercado nuestras capacidades libres, ¿ya? Y cuando no, como ahorita vimos con una pandemia de COVID, cuando hay menos demanda, estoy todavía productivo porque se baja, por ejemplo, un tercer mi demanda de los clientes. Eso nos ayuda mucho en procesos que son muy repetitivas, ¿no? Claro.
esos procesos normalmente pasan muchos errores, como en el accounting, ¿no? de una empresa. Entonces, ahí hay chance para desarrollarse, para ser más productivo que hacer un valor agregado adicional, ¿ya? Ok, También que nos da una base de digitalización que aprendimos después ya de pandemia es los precios se van a bajar en unas ocasiones. Ya llega una presión del cliente que dice, no, para este precio no más puedo comprar ese parte, quiero más barato. Y para tener para ser competitivo, ¿ya? Necesitamos prepararnos, porque ellos van a buscar el best cost country, ¿ya? BCC, claro, ¿ya? Y con eso, es eso de resumen como yo veo la desarrollo en México. perfecto, muy interesante. Dentro de los contextos de los países en desarrollo, ¿cuáles son las opciones estratégicas decisivas que deben considerar los managers para llevar adelante la gestión de los procesos de digitalización productiva? Eh, que necesitamos considerar en general para como gerencia, que también les toca a mí, que por el crisis ahorita, ya que alguna tenemos cada 10 años, empieza una presión de precios. Ese es donde empieza todo, ¿no? El mercado va a empezar a reaccionar diferente, ¿no? Y para estar en el futuro competitivo, también como en que hablemos ahorita, está necesario tener una producción eficiente y lean, ¿ya? Esos son los dos factores mayores para empresas para tener una, ¿cómo se llama? En inglés es long term, ¿ya? Long term éxito, ¿no? Es que yo veo cuando entro a las plantas de producción no implementado, ¿ya? Also, Lean no solo es Six Sigma, Lean es una cultura que la empresa necesita tener hasta el último humano que está trabajando adentro. Y yo veo en el sector de producción, manufactura, nuestro OEE, ¿ya? Como un KPI más importante ahorita. Nunca tenía antes tan importancia. Y cuando no estamos empezando a actuar ahorita, ¿ya? En este momento, o hicimos en el pasado, vamos a perder, vamos a tener un futuro que no podemos planear tan bueno. Y este es algo más difícil para una empresa. Ok. Cuando dijiste OEE, ¿a qué te referiste? Este es el Overall Efficiency, ¿ya? Equipment. Entonces, es un indicador, el OEE es un indicador Sí. que te deja calcular cómo productivo eres. Este es para empresas que Ok, producen, que tienen máquina. Un ejemplo muy sencillo que puedes sí. usar es la máquina CNC. Ok, En teoría, la máquina CNC puede correr 7 días, 24 horas, ok, ¿sabes? Pero usas ya solo 6 días. Entonces, baja tu productividad porque falta ya un día. claro. ¿Ya? Después tienes Perfecto, cambio de herramienta, mantenimiento y sale tu OEE. ¿Ya? perfecto. OEE es de 3 partes. ¿Ya? Producción, calidad, te da el resultado de cómo eficiente eres. ¿Tú ¿Ya? fundamentalmente llegaste a México con esta compañía? Sí, llegué a México con Ingenix. Aquí en México sí, toda mi carrera sí en Ingenix, sí. Ok, perfecto. ¿Y dónde más has trabajado, aparte de México? ¿Siempre en Genix? Antes fue en Alemania solo trabajando con 2 empresas. Una empresa antes de Ingenix fue esa empresa se llama Winkler. Es una empresa que da como partes para refacciones de trailers grandes de camiones, ¿no? Ok. De transporte, ¿no? Ahí lo trabajo. Dentro del conjunto de las nuevas tecnologías digitales con aplicación productiva en la industria en México, ¿cuáles son las más utilizadas? ¿Va? Big Data, Cloud Computing, Sensors, ¿no? Ujú. Platforms. Que yo veo con los clientes que tenemos hasta ahorita en ese Sí. sector es una conexión, ¿ya? Porque Big Data, Cloud Computing, Platforms, Dashboards, estos son, así se llaman como herramientas para regresar a que dijimos antes, ¿no? ¿Cómo yo voy a juntar esta herramienta para me dar un paquete completo, ¿ya? O sea, para tener un dashboard, yo necesito hacer la metodología de colectar mis datos, hago eso con Big Data. El sentido de ese tema es más qué el cliente realmente quiere.
y el cliente o las empresas quieren su transparencia para tomar decisiones. Ejemplo, Sí, predictive maintenance, ¿ya? Mantenimiento predictivo que muchos hablamos. ¿Qué es el origen? El origen es que podemos tomar la decisión o alguien ayuda a nosotros a tomar las decisiones que necesitamos hacer con esa máquina. ¿Ya? Este es o antes que la máquina se descompuso. Y claro, también así es cuando en el supply chain, ¿ya? En la cadena de suministro, cuando decimos, bueno, ¿qué necesito pedir a mi proveedor? ¿Ya? Y para tener mi producción con una buena utilidad y qué necesita el cliente. Y esa transparencia, traer arriba, ¿ya? Para este necesitas usar varias metodologías, como un Big Data, como un Cloud Computing, depende que es más, déjame decir, mucho mejor para un cliente que necesita su empresa. Y allí yo veo que yo veo en México que también que se desarrolla mucho es el automatización de robots, ¿no? ok, Donde yo no veo tan desarrollado por el tema de, como hablemos antes, con el tema de muy bajos costos de las operaciones en términos de salarios, ¿no? claro, ¿Qué hace un inversionista antes que hace su inversión? Él calcula el ROI, ¿no? Para un subproveedor estándar de manufactura es un ROI que es más grande que 6 meses, no tan atractivo, ¿no? claro. Pero en esa ocasión necesitamos pensar que hay muchísimo más que solo robots en la digitalización, Claro. ¿no? Yo quiero decir, este es mi punto mayor con ese ejemplo. Eh, ¿Tú sientes que a veces hay mucho interés por la robotización y habría otras áreas en las cuales se podrían conseguir mejores ventajas? Ujú. Como en procesos administrativos, ¿no? No se le necesita hacer la operación, como Claro, así, ¿no? Este claro. es el mensaje. Y que al final del día los procesos administrativos vendrían a ser una de las primeras áreas a digitalizar, ¿verdad? Entonces, ¿tú tienes la sensación de que en México por ahí la digitalización está un poco atrasada en grandes rasgos? Sí, yo veo que no piensan en implementar, o sea, no tienen eso en su mente, en el panorama, no está adentro de decir, sí, esa metodología hay, con eso puedo mejorarme. ¿Sabes? O sea, Claro, es también el conocimiento de esa tecnología, déjame decir, ¿no? De obra no es el único punto que solo necesitas considerar, ok, ¿no? ok. Claro, Es también como digo, primero llega la productividad y la utilidad de nuestra potencial de producción. ¿Qué viene después? También, bueno, con el cadena de suministro, México es no solo nacional, ya es internacional, claro. ¿no? Y hay también como donde vamos a también a hablar hoy, es sobre solo de TMEC, ¿no? Claro. Solo enfocarnos en mano de obra es barato, no es el único indicador, ¿no? La próxima pregunta tiene que ver con el TEMEC, ¿no? Ujú. Que estas posibilidades que abre el TEMEC y rumbos para procesos de transformación digital en México, ¿no? Sí. Desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que son los principales desafíos, ¿no? Y oportunidades para México Ujú. en esta nueva fase de integración comercial, tecnológica y productiva con los Estados Unidos y con el resto del mundo, ¿no? Yo veo para México una gran oportunidad, en la verdad, muy grande. ¿Ya? No solo que no quiero decir que NAFTA no fue bueno, ¿no? El tema es, el TMEC es algo nuevo y tiene también nuevas oportunidades. Adicional, nos ayuda en esa ocasión la pandemia de COVID-19. Porque como ves, ¿cómo fue? Llegó el COVID, después la cadena de suministro no funcionó como planeado, después no tenían inventario en sus almacenes, no podían producir, los daños fueron mucho más graves y aprendieron muy rápido como hablemos en el empiezo de ese evento, ¿no? Que Best Cost Country no también fue la mejor solución del mundo, ¿no? Claro, Entonces, ¿quién fue todavía capaz a entregar materiales? México, ¿no? Y entonces, nos da un chance para un mercado grandísimo como de América Norte y de América Sur.
Por eso yo veo para el norte, porque hablamos sobre el TMEC, yo veo oportunidades súper grandes solo por la argumentación que pasó ahorita con el COVID-19. ¿Ya? ¿Cómo decimos? Challenges, ¿ya? Dificultades que yo veo en la implementación realmente. ¿Ya? O sea, hay un TMEC, pero ¿qué es adentro? ¿Ya? Necesitas leer, estudiar exactamente qué significa para mí como una empresa que produce transmisiones, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Y aquí yo veo un riesgo, ¿ya? Un factor de riesgo que está mucho más pronto activo que o que empresas son preparadas para eso, ¿no? Significa, de mi recomendación, ponerse familiar con el TMEC, checarlo bien y porque hay también unos anexos adentro como los salarios necesitan ser mínimo X dólares por hora, etcétera, que nos cambia la calculación de nuestro proyecto, ¿no? De Claro, entrega de claro. materiales por 7 años o 8 años a un tiempo. Esas consideraciones necesitan ser hechos. Yo veo el tema con los salarios como, ay, no, está más alto. Es no solo un punto negativo. No, salarios, como se suben los salarios, es Claro, primero algo negativo para nosotros como gerentes, ¿no? claro. Pero en el fin de día, este no es el único factor, ¿no? También nos da una nueva oportunidad hacer negocios con el parte norte de América. Por el tema de crisis nos da un poquito de seguridad porque nuestro contrato con el América Norte está hecho. Entonces, tú nos recomiendas que prestemos mucha atención a los distintos aspectos que tiene el TEMEC, porque ahí hay una serie de oportunidades, bueno, y desafíos al mismo tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Y se suben para algunas partes o que produzco los salarios porque necesito ser lo mismo en ese punto, ¿ya? O necesito subirme nuevamente. La digitalización sería una herramienta perfecta para ser más eficiente para compensar estos costos adicionales que van. ¿Encuentras diferencias en distintos sectores e industrias de digitalización en México? Bueno, por ejemplo, en los sectores de alimentos, ¿no? Sí, Que hacen como los bottlers de Coca-Cola o que produce alimentos, ¿ya? Así decimos en general, alimentos, ellos son altamente automatizados. ok, En empaque automático, tienen ¿cómo se llama? Filling de las botellas automáticamente, el cierres automáticamente, las etiquetas son automáticamente, ¿ya? Desde años, ¿ya? Hace la automatización y digitalización, déjame decir, de los procesos. Es un deseo que llega desde mucho tiempo. Solo no dijimos en ese tiempo que es digitalización, claro, ¿ya? claro. Por ejemplo, con cámaras inteligentes que hacen las inspecciones de la calidad, está usando la industria, el sector de alimentación desde muchísimos años Ok, para detectar qué es en mi comida adentro, ¿ya? ok. Porque por el riesgo que es muy alto que después come a alguien un tercer ingrediente que no debe estar Debería adentro, estar, claro. ¿ya? Perfecto. Esas empresas empezaron muy temprano a automatizarse y también la Bueno, digitalización. son fabricantes de grandísimos volúmenes, ¿no? Ujú. Entonces, claro, Exacto. la Eso automatización es sí también es claro, para sí. ellos una posibilidad real y concreta, ¿no? Sí, este es que yo también quiero decir, en los otros sectores donde una máquina no puede, una máquina, ¿ah? No puede hacer el trabajo de un humano, termina la digitalización. Y yo no sé por qué. Porque como hablemos en esa práctica antes, digitalización no solo significa un robot o una máquina que reemplaza algo, ¿no? Este es que yo veo en otros sectores que no son, déjame decir, de la alimentación, que vienen de una historia con una automatización muy alta y con eso también con digitalización, porque todas máquinas son conectados y ellos tienen su panel de controles y saben qué está pasando. Y ahí yo veo una necesidad de cambiar los mentes.
que digitalización no es conectado con automatizar o reemplazar por un robot. Recién hablabas de la industria de alimentos, ¿no? Ujú. ¿En qué otras industrias estás viendo esto que comentabas recién? Por ejemplo, con los proveedores de automotriz. Cuando yo veo una empresa que hace volantes y voy adentro y veo con el grado más o menos de cuál trabajo está manual, ¿no? Hecho por mano, y también en las partes administrativas, donde hay ninguna control del flujo, ¿no? Ok, Y con una digitalización, con una estrategia de digitalización, puedes usar esos datos que tienes, ¿ya? para tu, déjame decir, preferencia. ¿una reflexión que te gustaría compartir con nosotros antes de terminar? Con eso quiero decir, tenemos los recursos, ¿ya? Tenemos el saber, solo falta tocarlo, hacer la implementación Ok. y empezar con el cambio. Están las oportunidades ahí, a ver si falta tomar la decisión para Exactamente. avanzar en ese. Falta creérsela, ¿no? Un poco, falta un Falta poco. creerse, después evaluar que hace sentido, cumple eso con mi estrategia, dónde yo quiero ser en 10 años, Claro, ¿sabes? Con 20 años, dónde es el camino de la empresa. Empieza en la alta gerencia primero a hacer déjame decir, un taller, ¿ah? Para saber dónde queremos ir y qué necesitamos para ir allá, ¿no? claro. Así deben ser las preguntas. Recién hablabas de 10 años. ¿Por qué dijiste 10 años? Para mí 10 o 20 años, este es para mí un rango de años donde una empresa hace su visión, ¿ya? ¿Dónde voy a querer ir? Por eso dije eso. Porque en general yo siento que a veces en México no se está pensando en 10 años, ¿no? Y creo que deberíamos animarnos mucho más a pensar en 10 años. Definitivamente vale la pena, como dicen aquí, vale la pena a pensar en esas cosas de 10 o 20 años. Nos enseñó también ahorita la pandemia, que trabaja en corto plazo y vive, déjeme decir, como de mano a boca, ¿ya? No tiene chances grandes para salvar o sobrevivir este pandemia. Claro. Cuando tu estrategia está establecido, ¿dónde quieres ir? Con cuál factores, ¿no? Eso también, como hablemos en el empiezo, de 70% de utilidad me hacen 100% productivo y me dan cash flow y dinero, el flujo de dinero que necesito para mantener mi empresa y mis operaciones a un buen grado, ¿no? Es también que con con esa estrategia largo no vas a tener una pandemia, no te puede afectar, así necesito decir. Claro. ¿No? Bueno, estamos hablando de la pandemia, pero la pandemia en algún momento va a pasar, ¿no? Pero Exacto. también, digo para aquellos que están escuchando, me dicen, bueno, pero la pandemia en algún momento va a terminar. Bueno, pero si no está la pandemia, también está este mundo acelerado que está cambiando tan rápido, ¿no? Exactamente. Con Que que necesitamos contestar y fluir con el flujo de cambio. me encantó. Qué bueno. ¿Algo más que quieras agregar? Solo muchas gracias por tu tiempo. No, gracias por tu tiempo, Denis Schugel. Un gran gusto. Y bueno, y gracias por compartir Gracias. la cuarta cápsula, Impacto de la Industria 4.0 en la industria de México, especial énfasis en sector automotriz y aeroespacial, con el ingeniero Denis Schugel, de Ingenis. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Néstor. Muchas gracias. Bueno, te agradezco mucho y Ujú. estamos en contacto. Sí, estamos en contacto. Gran gusto.